Jefatura Departamento de Ciencia Forense, Gina Gatién. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Química de octubre. El día de hoy tenemos la charla titulada Aplicaciones de la Química en los peritajes del Departamento de Ciencias Forenses, la cual va a estar a cargo de Mauricio Chacón Hernández. Mauricio, desde el año 2000 trabaja en el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, desempeñándose en diversas áreas como perito en residuos de disparo, análisis de plaguicidas y estudios ambientales. Ha ocupado cargos destacados, incluyendo jefe de la sección de balística y encargado de la unidad de gestión de proyectos. Desde 2014 lidera el departamento. Posee una licenciatura en química de la Universidad de Costa Rica. Es experto universitario en consultoría ambiental por la Universidad de León, España, y tiene un máster en administración de empresas de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Además, cuenta con, con certificaciones en gerenciamiento forense de la Universidad de West Virginia y en gerencia forestal por la Academia Nacional de Ciencias Forenses de Estados Unidos en nivel 1 y 2. Mauricio, es un placer tenerlo acá con nosotros para que nos presente este tema. Antes de cederle la palabra, nada más me gustaría recordar que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de la charla. Pueden levantar su mano para participar o poner sus preguntas en el chat. Eh, Adelante, Mauricio. Bueno, buenos días, Valeria. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación al colegio. Las gracias. Eh, la idea, pues sí, es hablar un poquito de las aplicaciones de la química en general en los peritajes que se realizan en el Departamento de Ciencias Forenses. Vamos a conversar en términos generales qué es lo que se hace, qué es lo que hace un profesional en química en este tipo de peritajes y pues sí. Bueno, vamos a conversar. Hay un microfonito abierto ahí. Bien, les comentaba, el tema de las ciencias forenses pues ha desatado particularmente en los últimos años, 20 años para acá, eh, como una fascinación colectiva particular, ¿verdad? Con el surgimiento de series como, bueno, como CSI y todas sus derivaciones de CSI, eh, muchas otras tantas más. El asunto es que, pues eso, como todo, pues pinta una realidad que es bastante distinta de lo que es el trabajo forense de los laboratorios en general, no solo en Costa Rica, sino en general del funcionamiento, la finalidad y la operatividad de los laboratorios forenses y su importancia para la administración de justicia y los distintos sistemas de administración de justicia en los distintos países del mundo, ¿verdad? El flujo de trabajo es bastante particular y bastante complejo. La pericia forense es el aporte de la ciencia al modelo o al sistema de administración de justicia y queda justo en el medio entre el momento en que se presenta un reporte de crimen, una noticia criminis, que es como lo llaman los abogados y los cuerpos de policía, hasta que se genera una sentencia, ¿verdad? Entonces, durante todo ese proceso, pues se requiere en muchas ocasiones el análisis de evidencia física, el análisis de sujetos, de personas o de distintos objetos con distintas finalidades. Y entonces ahí puede tenerse muchos tipos de peritajes. Análisis en el caso de los profesionales en química, particularmente análisis de drogas, de sustancias controladas, pero no solo de drogas, sino también análisis de residuos de disparo, análisis para estimar la distancia del disparo, para ver si una persona tiene residuos de disparo en sus manos, peritajes de tipo ambiental y otro tipo de asuntos pues que son atendidos dentro del sistema penal del país, derivados de una denuncia y que requieren necesariamente prueba científica, técnica, válida, objetiva, certera, para poder ser presentada en un juicio, ¿verdad? Entonces, una vez que se realizan esos análisis, pasa por un proceso de calidad, porque parte del asunto es que se pueda demostrar, y así lo establece los sistemas judiciales, más allá de toda duda razonable, que es un estribillo que se usa mucho
en la parte legal, ¿verdad? Y entonces el poder demostrar más allá de toda duda razonable implica contar con metodologías que sean sólidas, que tengan un fundamento científico válido, que sean reconocidas no solo por la comunidad científica, sino también reconocidas por la comunidad legal. Eso es evaluado por los sistemas de calidad de los laboratorios forenses con base en determinados estándares que ahora después vamos a mencionar, y se generan los reportes o los dictámenes periciales, como lo llamamos acá en Costa Rica. Para generar un dictamen pericial acá en el país, entonces un perito que tiene formación y que además tiene que pasar por un periodo de entrenamiento para acreditar su competencia técnica, emite su dictamen. Ese dictamen es revisado por un par, es verificado en algunos de los casos también, y además lleva la firma de una jefatura de sección y un refrendo departamental. Ese es el flujo de trabajo y el proceso. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque así es establecido por ley. Bien, tal vez para empezar, ¿verdad? Uno de los primeros puntos que deberíamos dejar claros es, bueno, ¿qué son las ciencias forenses? Forenses viene del latín forensis, y quiere decir público, y básicamente hace referencia a la aplicación de la ciencia a la ley. Esa es la definición, digamos, más comúnmente divulgada, más del libro de texto, ¿verdad? La aplicación de la ciencia a la ley. La Academia Americana de Ciencias Forenses, que es una organización enorme establecida en los Estados Unidos en 1948, pone en su página web eso que les comparto por ahí. Las ciencias forenses refiere a relacionado con, utilizado o adecuado para un tribunal de justicia. Cualquier ciencia utilizada para fines de la ley es una ciencia forense. Entonces, las ciencias forenses se usan para resolver cualquier tipo de disputa legal, civil, penal, de familia, de tránsito, agraria, ambiental, de distintas índoles aquí en el país. Son requeridos los peritajes forenses. Y para eso se necesita un análisis científico objetivo que permita encontrar, como mencionábamos, la verdad y buscar la justicia en un procedimiento legal. Bien, ¿cuál es la dinámica entonces para este tipo de tareas que le toca al perito forense? Bueno, en muchas de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, los indicios, los elementos de prueba, que son las muestras, ¿verdad?, son remitidas a los laboratorios por parte de las distintas oficinas de OIJ. Entonces, OIJ tiene delegaciones, subdelegaciones, unidades regionales distribuidas por todo el país. Se trabaja de la mano con el Ministerio Público, y entonces, por una cuestión que se llama dirección funcional, es decir, el Ministerio Público conoce de un delito y solicita la intervención de OIJ para proceder con el proceso de investigación correspondiente. Eso implica entonces que se recolecten indicios de distinta naturaleza, piensen en lo que sea, drogas, balas, elementos físicos que se requieran analizar, muestras de cualquier índole que sean necesarias para comprobar un ilícito, ¿verdad? Eso se remite al laboratorio con una solicitud que es firmada por una autoridad judicial y se procede con el proceso de análisis. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque el laboratorio forense no es un laboratorio de investigación base. Es decir, no hacemos investigación por investigación, sino que respondemos a un mandato de autoridad judicial. Entonces, lo que se hace aquí en el Departamento de Ciencias Forenses, en sus 8 distintas secciones, responde a una necesidad de atender una pregunta que se plantea la autoridad judicial para, básicamente, determinar quién incurrió en un delito, cuándo, dónde, ¿verdad? Preguntas básicas de la criminalística que necesitan ser atendidas dentro del proceso de investigación. Entonces, una vez que se le proporciona la información al perito, entonces el forense tiene que decidir qué exámenes tiene que realizar. Esos exámenes no los determina de manera arbitraria y no los determina de manera antojadiza y no se le ocurren en el momento, sino que tiene
que sustentar su pericia en procedimientos que, como les mencionaba, pues ya están debidamente, evidentemente, validados, escritos en procedimientos de operación normados, publicados de conocimiento de la comunidad, de conocimiento y aceptación de la comunidad forense a nivel internacional y aceptados también por el sistema legal del país. Entonces, preguntas como en un decomiso de droga, bueno, ¿es cocaína en polvo o no es? ¿Verdad? Es ketamina, es fentanilo, que ahora se habla mucho del tema de fentanilo. Ese tipo de cosas son las que se deben atender. Se deben hacer entonces pruebas y análisis que sean los más adecuados, documentar todo el proceso, porque no hay que perder de vista que esto puede ser prueba para el proceso de investigación, pero eventualmente puede llegar a juicio. Y al llegar a juicio, puede que sea necesario no solo presentar el dictamen en juicio como prueba, sino también que se llame al perito a dar testimonio en corte. Pues aquí. Y entonces, ese es un asunto importante, la parte del testimonio en corte. El perito, el científico forense, en algún momento va a tener que asistir a un interrogatorio en juicio, ¿verdad? Y entonces al perito le corresponde testificar no solo de los análisis que realizó y de los resultados que obtuvo, sino de las conclusiones que derivan de ese análisis. Y entonces tiene que dar un criterio experto sustentado que va a ser de conocimiento de un tribunal. Entonces va a tener que sentarse en sala de juicio, someterse al escrutinio y a las consultas de la fiscalía, de la defensa, de actores civiles que puedan estar en el caso también y, por supuesto, del juez o del tribunal según sea necesario, ¿verdad? Entonces, es indispensable para el perito experto tener una sólida formación, es decir, en nuestro caso, ser profesionales en química, pero además de eso, tener la capacitación, la experiencia y la competencia en la disciplina científica forense en la que va a llevar a cabo sus análisis. ¿Por qué les comento eso? Bueno, aquí en el departamento trabajamos, y ahora lo vamos a mencionar, una cantidad pues, importante de profesionales en química y también una cantidad importante de laboratoristas químicos. Sin embargo, todos ellos tienen su área de especialidad. Es decir, un profesional en química puede trabajar en el laboratorio de sustancias controladas, otro profesional en química puede trabajar en un área de ambiental forense, otro profesional en química en un área de residuos de disparo. Y la especialización se hace por tipo de evidencia, es decir, el experto es experto en residuos de disparo y no necesariamente es experto en drogas. Y el experto en drogas igualmente en su campo y no en residuos de disparo ni en ambiental. Eso es importante porque pues son áreas de especialización, así como existen en otras áreas de la química, especialidades en textiles, en cueros, no sé, en alimentos, en lo que sea. Bueno, en las disciplinas forenses sucede exactamente. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno. Una definición un poco más completa se da en lo que se llama la Declaración de Sydney, que se sucedió en una reunión en noviembre del año pasado en Australia por parte de la Asociación Internacional de Ciencias Forenses. Y define las ciencias forenses como un esfuerzo orientado a la investigación basada en casos o en múltiples casos, estamos hablando de casos de investigación, que utiliza los principios de la ciencia para estudiar y comprender los restos de actividades pasadas, como presencia y las acciones de un individuo, a través de su detección, reconocimiento, examen e interpretación para comprender eventos anómalos de interés público. Entonces, cualquier investigación que demande el análisis de evidencia física requiere un peritaje forense. Y el peritaje forense pues pasa por el Departamento de Ciencias Forenses, siendo este el único laboratorio forense con que se cuenta en el país. Disciplinas forenses hay muchas, ¿verdad? Y como les mencionaba, los químicos pues trabajamos en distintas áreas de esas disciplinas forenses. Aquí lo que les comparto es, en esta diapositiva,
la distribución que se tiene de disciplinas forenses que hace el Instituto de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, tiene un área en particular que se llama la Organización de Comités de Área Científica, OSAC. OSAC clasifica sus grupos por materias, entonces habla de áreas de biología, áreas de química, sustancias, drogas de decomiso y toxicología, y entonces ahí tenemos por las drogas de decomiso lo que se ve en noticias, ¿verdad? Cocaína, marihuana, ketamina, fentanilo, etcétera, ¿verdad? Benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Toxicología forense, la parte química que tiene que ver con análisis de materiales traza entendido desde el concepto de cantidades de rastros que quedan en sitio de suceso, ¿verdad? No traza desde el punto de vista analítico de partes por millón. La parte química que se hace en el análisis de residuos de disparo, de explosivos, de acelerantes tipo hidrocarburo, que ahora lo vamos a comentar, y así en distintas disciplinas de las ciencias forenses se requieren profesionales en química con distinta especialización. Bien, esa diapositiva la pongo porque, bueno, Simon Sinek, que es un escritor y un conferencista estadounidense muy conocido en temas de liderazgo, habla de ese concepto, que es el concepto del círculo dorado. Muchas veces nos quedamos únicamente en esta parte del qué hacemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos análisis a evidencias que nos manda la policía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con distintas técnicas instrumentales, ¿verdad? Lo hacemos ahí con distintos equipos, instrumentos, ultravioleta, infrarrojo, cromatografía de distintos tipos, cromatografía de gases masas, HPLC masas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el tema de fondo es por qué lo hacemos, ¿verdad? Y el por qué lo hacemos es lo que le da propósito al laboratorio forense y es lo que le da propósito al trabajo de cada una de las personas que nos desempeñamos en esta institución, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Eso es una noticia de hace 2 días. Ese es el motivo por el que lo hacemos, ¿verdad? La ciencia forense tiene la particularidad que es realmente bonito para mi punto de vista, tiene la posibilidad de dar un impacto directo a la sociedad, un impacto directo a la justicia, y entonces esa retribución pues es realmente gratificante, ¿verdad? Entonces, noticias como esas llevan de la mano o llevan detrás mucho trabajo de los compañeros de los laboratorios de sustancias controladas, en muchos casos de análisis, en procesos de investigación que los compañeros de OIJ llevan durante meses para poder desarticular este tipo de organizaciones y que demandan de prueba técnica para poder acreditar los ilícitos, ¿verdad? Bien, no solo temas de drogas se atienden acá, como ya les mencioné. OIJ recibe entre 3 y 4 denuncias mensuales por aparente contaminación de aguas. Tenemos un área de ambiental donde el compañero también le corresponde, en muchos de los casos, no solo los análisis, sino también los procesos de muestreo para acreditar esos casos de contaminación que son atendidos al final como delitos contra la salud pública en muchas de las ocasiones. Bueno, casos de drogas desafortunadamente son recurrentes y comunes, no solo aumentan en cantidad, sino que aumentan también en complejidad y aumentan en variedad. El tema de homicidios por arma de fuego demanda también pruebas de laboratorio para hacer estimaciones, por ejemplo, de lo que es una distancia de disparo, de poder saber si una persona tiene residuos de disparo en sus manos o en las prendas, y todo eso es prueba para formular una acusación por parte de OIJ que es presentado a la Fiscalía. Bien, hace un tiempo, eso, en 2018, se dio un caso pues, bastante sonado en el país, que fue una intoxicación que generó desafortunadamente varias muertes por ingesta de metanol. Ese es otro tipo de casos que se atienden aquí en el departamento.
Y bueno, todo eso para comentarles que usualmente se piensa que el químico pues es el encargado del análisis de drogas, y eso es muy cierto, pero no solo tiene que ver con el tema de análisis de drogas. Para comentarles un poquito y darles un poco de perspectiva, el Departamento de Ciencias Forenses forma parte de una estructura bastante más grande, que es el Organismo de Investigación Judicial. OIJ tiene una dirección general y tiene distintos departamentos y oficinas, ¿verdad? Tiene un estamento científico conformado por el Departamento de Medicina Legal, que lo más conocido es quizás pues el área de patología, la morgue, y el Departamento de Ciencias Forenses, que tiene una conformación que ahorita vamos a entrar a detallar. Para darles igualmente antecedente, OIJ se crea en el año 73, la ley se promulga en el año 73, curiosamente es vetada en su momento y se resella en el año 74. Entonces, como ven en la noticia, 14 de marzo del 74 se crea la Policía Judicial formalmente, ya resellada por la Asamblea Legislativa, y tenía un grupito pequeño de personas, muchos de ellos no tenían formación eh, científica, pero entraron a trabajar en esas áreas especializadas. El organigrama era pues bastante pequeñito, vean que eran 3 secciones, desde ya se marcaba una sección de investigaciones físico-químicas y tenían 7 unidades de trabajo. El Departamento de Ciencias Forenses se crea por ley. ¿Cuándo se crea el OIJ? Se crea el departamento y en el artículo 38 se establece que el departamento de laboratorio será el encargado de practicar los peritajes, llevar a cabo los estudios y evacuar las consultas relativas a las ciencias forenses en todos aquellos asuntos que competa conocer al organismo. De ahí que una ley específica es la que crea el laboratorio forense de OIJ y el que le asigna su razón de ser y su naturaleza de operación. Ese es el organigrama actual. Como se puede ver, pues la estructura es bastante más compleja al día de hoy. Existe una jefatura departamental con distintas unidades, un área de gestión de calidad que es indispensable en los sistemas forenses actuales, distintas áreas administrativas, de control de producción, de regencia química, de gestión de proyectos, un consejo consultivo que lo integran las distintas jefaturas de sección. Y en cuanto a estructura, se tienen 8 secciones, ya no son 3 y ya no son 7 unidades, sino que son 26 unidades diferentes, ¿verdad? Esa es la estructura y la conformación actual del Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos una sección de toxicología y nada más voy a puntualizar las unidades donde hay profesionales en química trabajando temas directamente relacionados con la química, ¿verdad? En la sección de toxicología tenemos una unidad de contaminación ambiental, donde tenemos un compañero encargado de ese tipo particular de pericias. Evidentemente la sección de sustancias controladas, que es el laboratorio de análisis de drogas de decomiso del país, que tienen una unidad de drogas, evidentemente, que recibe por volumen pues una cantidad realmente muy significativa de solicitudes de dictamen mensuales y una unidad de sustancias tóxicas y varios. Ahorita vamos a detallar un poquito más qué es lo que se hace en cada una de ellas. Hay otras secciones, genética forense, biología, hay una sección de balística y trazas que tiene 2 unidades donde se realizan análisis químicos, la unidad de pólvora y explosivos, que lo que hace es el análisis de residuos de disparo, y la unidad de análisis de residuos, donde también se hacen distintos tipos de análisis químicos, y hay profesionales ahí a cargo. Bien, otras secciones, ingeniería forense, análisis de escritura y documentos dudosos, imagen y sonido forense, y la jefatura departamental, donde teníamos compañeros profesionales en química en las áreas de gestión de calidad, gestión de proyectos y regencia química. Muy bien, ya entrando un poquillo en detalle de qué es lo que hacemos, les mencionaba que existe una unidad ambiental forense. En esa unidad se atienden particularmente análisis de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en matrices ambientales, particularmente o principalmente
aguas y peces, ¿verdad? El tema de plaguicidas sucede mucho derivado de asuntos, por ejemplo, de plantaciones de piña que no de manera deliberada, intencional, sino que muchas veces por desconocimiento, por malpraxis, por lo que sea, se vierten los plaguicidas en los cuerpos de agua o la plantación no respeta los márgenes de zonas de protección y se siembra casi que al margen de los ríos y eso genera escorrentía de los plaguicidas hacia los cuerpos de agua y contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Análisis de aguas residuales, potables y cuantificación de metales pesados, también lo realizamos acá. Determinación de parámetros universales de agua, de BO, de QO, gases, aceites, pH, sólidos, etcétera, ¿verdad? Para eso se ocupa instrumentación de distinto tipo, cromatografía de gases masas, ICP masas y lo más recientemente adquirido, un LC masas. Un asunto aquí importante es lo que hablábamos al inicio, la necesidad de demostrar más allá de toda duda razonable. Y aquí hay que entrar en un tema a considerar. Los peritajes requieren, o más bien los peritajes en ciencias forenses se clasifican, digamos, en términos generales, en pericias que son presuntivas y pericias que son confirmatorias. Lo que se requiere, o lo ideal es que la pericia sea confirmatoria y la confirmación pues es simplemente que usted pueda individualizar de la mejor manera posible. Entonces usted podría hacer de repente un análisis mediante prueba de color, pero eso, bueno, de todos conocido, resulta presuntivo y podemos usar otras técnicas instrumentales que nos dan mayor nivel de confirmatoriedad. Por eso recurrimos al GC masas, al ICP masas, al LC masas, por ejemplo. Bien, ambiental forense ya les mencioné. Residuos de disparo es otra área donde trabajan profesionales en química. Ahí lo que se lleva a cabo es la determinación de residuos de disparo en manos de sospechosos de haber accionado un arma de fuego. Eso sucede, se hace a personas vivas, sospechosos de haber accionado un arma de fuego, o personas fallecidas, ¿verdad? Cuando hay homicidios por arma de fuego, se recibe la muestra de la sección de patología, no solo de las manos, sino también de ropas, para hacer análisis de residuos de disparo, que es el otro área de trabajo que mencionamos ahí, la determinación de residuos de disparo en ropas de sospechosos de haber accionado un arma de fuego. Se usan métodos quimiográficos ahí, revelados, por ejemplo, con rodisonato de sodio para determinar plomo y con eso hacer una estimación de la distancia de disparo, a manera de ejemplo. Y también técnicas instrumentales como microscopía de barrido electrónico acoplado a microanálisis de rayos X, técnica como SEM-EDX, ¿verdad? Esos equipos, evidentemente, son equipos muy costosos. La institución asume con su presupuesto algunos de esos equipos, pero también, afortunadamente, pues nos vemos favorecidos y acompañados por la cooperación internacional, particularmente la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, INL, del Gobierno de los Estados Unidos, que pues es un cooperante particularmente de importancia para la institución y para OIJ en general. Ellos nos apoyan también muchísimo con equipamiento y con capacitación. Bien, otra área de trabajo es la determinación de productos farmacéuticos que se usan como somníferos o también como abortivos. Entonces lo que se hace es la identificación de ingrediente activo de productos farmacéuticos, determinar la presencia de benzodiazepinas que se usa desafortunadamente también en lo que se llaman delitos facilitados por drogas. Ustedes lo han visto en noticias, ¿verdad? Agregan alguna pastilla en una bebida alcohólica y entonces se provocan la inconsciencia de la víctima y viene posteriormente un abuso sexual. El análisis también de identificación química de misoprostol en comprimidos, que pues es algo que se usa como abortivo de manera ilegal. Eso es parte de lo que se hace también en esta área de trabajo, las técnicas de análisis HPLC con arreglo de diodos, FTIR, ultravioleta visible y la confirmación por cromatografía de gases masas.
determinación de sustancias varias. Aquí, vean, la variedad de pericias deriva de la variedad de tipo de delitos, ¿verdad? Pueden darse casos de lesiones con dolo, por ejemplo, en un conflicto en un vecindario, en un barrio, alguien agarró ácido de batería y se lo tiró a otra persona, ¿verdad? A manera de ejemplo. O alguien quería provocarle la muerte a alguien y le agregó un veneno en el café, en la comida, en lo que sea, para provocar la muerte, ¿verdad? Entonces, los análisis de ácidos y álcalis en prendas de vestir, análisis de lacrimógenos en prendas de vestir, análisis de venenos, herbicidas, insecticidas en bebidas y alimentos adulterados, la identificación de sustancias tóxicas decomisadas y la identificación de tintes de seguridad bancaria, lo que es el papel moneda en prendas de vestir y otros objetos. Eso, por ejemplo, cuando, que no ha vuelto por lo menos a sonar en noticias, los robos de camiones remeseros, por ejemplo. Aquí los ponen como medida de seguridad ese tipo de tintas y entonces se realiza el análisis para poder hacer la identificación de la tinta de seguridad. Las técnicas de análisis ahí se las puntualizo: HPLC de AD, infrarrojo, ultravioleta visible y cromatografía de gases masas. En cuanto a bebidas alcohólicas, vimos la noticia al inicio de la presentación del caso de metanol. Se hacen análisis de bebidas adulteradas y licores de producción clandestina. Cuando se realizan fiestas ahora, en fin y principio de año sucede mucho, ¿verdad? Las ventas de licor clandestino, eso es evidentemente ilegal y entonces la muestra es remitida para acá para los análisis correspondientes de porcentaje de alcohol, de sólidos suspendidos, conductividad, análisis por ultravioleta visible y por GC masas. Bien. Tema de drogas de decomiso, evidentemente, se hace análisis cualitativo de nada más una lista ahí pequeña: cocaína, marihuana, crack, heroína, anfetaminas, LSD. El país sigue siendo pues atacado desafortunadamente por el tema de drogas, cada vez más variedad de drogas sintéticas, cada vez más complejidad de drogas, cada vez más presentaciones distintas de drogas, pero siempre hay una predominancia del tema de cocaína y marihuana, ¿verdad? Se hace por vía de excepción y a solicitud de la autoridad judicial y análisis cuantitativos en algunos casos, cocaína y heroína, y pues las pruebas que se realizan responden a una marcha de análisis que está pues reconocida internacionalmente por la Unidad de Drogas y Delito de Naciones Unidas, por la comunidad científico-forense a nivel internacional, por grupos de trabajo de drogas, de expertos forenses, y entonces se establecen las distintas metodologías que son reconocidas para las pericias de análisis de drogas. Bien, esa foto es del incendio del Hospital Calderón Guardia. Se hacen análisis de explosivos. Afortunadamente no tenemos situaciones críticas en cuanto a explosivos aún, y ojalá que Dios quiera que nos mantengamos así. Se reciben a veces asuntos de explosivos usados en tajos y en minería. Sustancias acelerantes sí se reciben con bastante frecuencia, acelerantes tipo hidrocarburo, asuntos de incendios, y lo que se requiere es demostrar si el incendio fue provocado de manera intencional o no. Otro tipo de análisis son los análisis de trazas, de rastros, de muestras que se encuentran en sitio de suceso, ¿verdad? Acelerantes tipo hidrocarburo, ya lo mencionamos. Análisis físico-químico de pintura, cuando hay accidentes de este tipo, ¿verdad? Chocó un carro y atropelló a una persona y quedan rastros de pintura en la víctima y en el vehículo. Si hay transferencia de pintura entre vehículos, ese tipo de asuntos se atienden también. Bien, todo ese tipo de pericias o toda esa variedad de pericias tiene una característica de repente común. Usualmente se tratan de hechos únicos e irrepetibles.
Entonces eso genera que las muestras sean limitadas, que los análisis no se puedan repetir, que siempre haya una parte afectada y en varios de los casos que sean delitos que se cometen en flagrancia, casos de drogas, por ejemplo, venta de drogas, que sean casos que se cometen en flagrancia y que demandan entonces un análisis que se dé rápido, que se dé de manera certera y confiable para poder presentarlo a tribunales. Bien, el asunto es que en ese afán de proveer prueba, no podemos proveer cualquier prueba. Y aquí pues me aparto un poco de la parte química y me acerco más al asunto de lo que establecen los sistemas legales. Y entonces se establece que un sistema legal, perdón, debería aceptar como prueba pericial aquello que la buena ciencia aceptaría como tal y nada menos que eso. Y el tema es, ¿qué entendemos como buena ciencia? Bueno, en 2009 se genera un documento bastante extenso que establece la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y que genera un antes y un después en la comunidad forense a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Genera 13 recomendaciones que hemos venido acatando los laboratorios forenses en todo el mundo y particularmente relevantes para los efectos de demostrar lo que es la buena ciencia de la recomendación 7 y la recomendación 8. La recomendación 7 establece la acreditación de los laboratorios debe ser obligatoria y la recomendación 8 señala que los laboratorios deben establecer procedimientos rutinarios de aseguramiento de calidad y control de calidad para garantizar la exactitud de los análisis forenses y el trabajo de los profesionales forenses. Es decir, el perito no trabaja de manera antojadiza con lo que se le ocurre el día que recibe la muestra para ver cómo la analiza, sino que tiene que responder a toda una estructura de aseguramiento de la calidad y evidentemente pues a la acreditación de los laboratorios. En el caso del Departamento de Ciencias Forenses de Costa Rica, estamos acreditados con la entidad acreditadora ANAB de los Estados Unidos y tenemos acreditación en norma 17025-2005 en las áreas particularmente donde trabajan los profesionales en química, que son laboratorios de análisis e inspección, perdón, laboratorios de calibración y ensayo, que es como establece la norma, y la 17020 que se usa para áreas de inspección. Dependiendo de la sección en la que nos encontremos en el departamento, pues entonces así estamos acreditados con una norma o la otra. Y el sistema de gestión de calidad se construye en el departamento con ambas normas, con lo que establecen las guías de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC, y los requerimientos específicos de la entidad acreditadora ANAB. La acreditación la tenemos desde el año 2017 y todos los meses de septiembre nos sometemos a la verificación, a la evaluación anual. Para ir terminando, pues yo creo que voy más o menos ya ajustado de tiempo, quería pues contarles, esa es la distribución que tenemos de profesionales en química actualmente en el departamento. Somos cerca de 50 profesionales en química, químicos y laboratoristas químicos, que nos desempeñamos en distintas secciones, realizando distinto tipo de peritajes y de labores, y pues somos esa población de un total de cerca de 220 personas que trabajamos en el Departamento de Ciencias Forenses, en el que laboramos no solo profesionales en química, sino también profesionales en distintas ciencias, ¿verdad? Microbiología, física, biología, ingenieros también, según su área de formación y especialidad. Bien, eso es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho el tiempo y la atención y voy a dejar de compartir. Entiendo que ahora una parte de preguntas, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por la charla. Ahora tenemos una parte de preguntas y respuestas, entonces, como les mencionaba al inicio, pueden levantar la mano y hacer su intervención o también pueden poner la pregunta por el chat y la vamos leyendo. Mauricio, a mí me interesaría preguntarle,
bueno, ya usted a lo largo de la charla nos explicaba ejemplos puntuales de cómo se utilizaba la química, ¿verdad? Pero quería preguntarle específicamente qué habilidades considera usted que son esenciales para una persona profesional que trabaje en las ciencias forenses, como pensando que pueda también estar escuchando a una persona que está interesada en involucrarse con este campo. Sí, ahí hay un asunto que es importante. Y empezando por el principio, la formación que se recibe en el país para los profesionales en química, independientemente de la universidad, sea Universidad Nacional o sea Universidad de Costa Rica, es excelente, ¿verdad? Es excelente y no, a ver, y no lo digo de repente sesgado, ¿verdad? Yo soy químico, evidentemente, pero ciertamente a la hora de valorar y revisarnos contra laboratorios forenses en otros países, pues el capital humano aquí es realmente muy bien formado de parte de las universidades. Entonces, por ahí, todo bien. Evidentemente, la persona tiene que ingresar a un proceso de entrenamiento aquí en casa, como les comentaba, por área de especialidad, que toma aproximadamente entre año y 2 años, ¿verdad? Para poder después realizar pericias solito, ¿verdad? Bajo supervisión. Entonces, eso es lo que hablábamos de una revisión por pares. Entonces, yo hago mis primeros dictámenes y usted que ya tiene más formación, experiencia y competencia, revisa mi dictamen hasta que yo esté preparado y me den ya la bendición para firmar yo solo. Lo que no me exime de que siempre estoy sujeto a un proceso de revisión por pares, de manera, digamos, muestral y porcentual. Otra habilidad que es importantísima es el tema de la capacidad de expresión, ¿verdad? De repente nos forman muy bien en destrezas analíticas, pero el perito, el fin último, el producto último del perito es un peritaje, que sale por un dictamen pericial, llamamos nosotros un informe, donde tiene que poner sus hallazgos, sus resultados y sus conclusiones. Y de repente eso tiene que ir a defenderlo en juicio. Ujú. Entonces, también, a ver, eso es una destreza que difícilmente se va a adquirir si no se construye. La institución entonces nos corresponde entrenar a las personas que vienen ingresando y cada cierto tiempo hacer refrescamientos para poder tener esas habilidades de presentación de testimonio en corte, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si eso le responde más o menos en términos generales la pregunta. Claro, muchas gracias. Bueno, acá tenemos también una mano levantada de Jorge Chavarría. Me gustaría cederle la palabra para que haga su intervención. Adelante, don Jorge. Muy buenos días, un gusto, don Mauricio. Ahora, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta muy puntual y sería con respecto a las acreditaciones, específicamente con la 17025. Usted hace referencia en la presentación sobre la norma de 17025-2005, pero si no caigo en cuenta, la 17025 fue actualizada en el 2017. Sí, pero Entonces, es un error de transcripción. A ver, yo le decía, estamos acreditados con ANAB ajá, y todos los años tenemos la visita de vigilancia, ¿verdad? ok, Entonces, eso implica que estamos acreditados con la versión más reciente de norma, ¿verdad? ok. Entonces, es un error en la presentación, En la ciertamente. presentación. Ok, perfectísimo. Te agradezco muchísimo. Ok. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Javier Quesada. Él nos dice que, bueno, buenos días. Entiendo que cuentan con procedimientos validados y procedimientos operativos estandarizados para su trabajo. ¿Cómo proceden cuando en un caso en curso se incluye un analito o metodología de análisis nueva para una unidad determinada? Ok. Parte del asunto de estar acreditados es que se acreditan las pericias, los análisis que tenemos debidamente establecidos, ¿verdad? Entonces, para poder emitir un dictamen con el sello de acreditación, el menú de lo que ofrecemos tiene que estar previamente, eh, haber pasado ya por el filtro de las verificaciones y las revisiones de la entidad acreditadora. De la mano con eso,
entonces el departamento tiene un menú, ¿verdad? Un menú de servicios, una lista estándar de pericias. Como nosotros estamos dentro de una estructura del Poder Judicial, no solo de OIJ, sino que recuerden que OIJ pertenece al Poder Judicial, el ente máximo del Poder Judicial es el Consejo Superior. Entonces nosotros de manera periódica le enviamos al Consejo Superior, señores de Consejo Superior, divulguen, esta es la lista del menú de servicios que tiene el departamento. Y eso es lo que podemos atender. Si recibimos un analito que no está en una metodología, se indica que la pericia no se ofrece. Hasta que pase, si es que se requiere de manera recurrente, porque puede que sean pericias no frecuentes, y las pericias no frecuentes ocurren en cualquier laboratorio forense y entran una única vez y no volvieron a ingresar, y no tiene ningún sentido implementar todo un proceso de validación, de calidad, de acreditación, etcétera, por una pericia que se recibió una vez. Entonces, esa lista de pericias la emite el Consejo Superior y se hace de conocimiento de las autoridades. Entonces, de previo se indica qué son los servicios que podemos ofrecer y cuáles no, porque el riesgo que se corre es ponernos, vamos a decirlo de manera coloquial, ponernos creativos a ofrecer pericias que no tienen el rigor del sistema de calidad y que después sean totalmente cuestionados en juicio. Porque en juicio, recuerden que la parte puede llevar sus consultores expertos. Entonces, pues una pregunta muy válida podría ser, perito, ¿cuántos casos de esos ha hecho usted? Y la respuesta va a ser con este uno. Y entonces ahí el asunto pues flaquea y se queda muy rencor. Gracias. Acá tenemos otra pregunta de Ronaldo. Él nos pregunta que en casos de análisis con ADN, ¿cuál es el proceso químico de limpieza? Esto para que no haya contaminación cruzada. Y también qué productos usan. Sí, vean, ahí pues yo no soy experto en genética, ¿verdad? Pero hay un área de ADN humano, y el área de ADN humano tiene, digamos, dos salas, dos espacios principales. Uno que es un laboratorio de preamplificación. En el laboratorio de preamplificación la gente entra pues con el traje adecuado para el área de preamplificación, para que no haya contaminación cruzada por muestras de ADN que deposite la persona, ¿verdad? La persona de limpieza inclusive se prepara con su traje especializado para realizar limpieza en el área. Todas las personas que estamos en OIJ, se nos toma muestra para ingresar en la base de datos de ADN para descartar riesgos de contaminación, particularmente quienes trabajan en el laboratorio, ¿verdad? En el área de preamplificación, que es el área más sensible, que es donde se genera pues, la replicación del ADN, que después va a entrar en la parte de comparación. Y además se usan productos específicos, así como existen kits especializados para análisis de ADN, existen productos específicos para la limpieza de áreas. Y hay uno, recuerdo uno en particular que se llama DNA Away. Ese es el nombre comercial, y no le estoy haciendo publicidad, simplemente me acuerdo del nombre, DNA Away. Y entonces sí, son productos especializados para limpieza del área en preamplificación, y el área de postamplificación pues tiene también sus cuidados, el uso de gabachas, la delimitación de espacios de dónde pueden ingresar personas y dónde no. Entonces ese es más o menos el proceso en términos muy generales, porque ya le digo, pues no soy experto en ADN, y entonces sí me quedo un poquito corto en esa explicación. Gracias, Mauricio. Tenemos la mano levantada de Mauricio González. Mauricio, adelante. Buenos días, un gusto verlo y saludarlo, tocayo. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Pura vida. Qué bueno verlo. Yo tengo una consulta que no es consulta química, en realidad, es pues una duda, eh, sobre todo la parte legal del asunto de su trabajo. Eh, cuando, cuando es necesario que vayan a, a juicio, a dar criterio técnico, a dar criterio de peritaje, ¿qué tan frecuentemente el abogado contratan a un asesor
este, químico, digamos, para refutar las pruebas del laboratorio forense? Se han dado casos? Sí, claro, claro, claro. Sí, eso, a ver, evidentemente dependiendo como del nivel mediático, inclusive, ¿verdad? Del caso, implica la contratación de asesores expertos o no, ¿verdad? Eh, sí, sí sucede, ¿verdad? Sí sucede. Hay sobre todo defensas que contratan lo que llaman asesores técnicos. Entonces llevan una defensa técnica que lo que genera es una especie de discusión de contradictorio con el perito y orientan a la defensa a ver qué preguntar, ¿verdad? En casos de drogas se presenta, en casos de distintas materias también, ahora que mencionaban el asunto de ADN también, y pues ciertamente eh, la defensa técnica pues se prepara también para argumentar, ¿verdad? Lo cual es realmente importante y válido, es parte del sistema de administración de justicia, ¿verdad? O sea, tiene que haber ambas partes y al juez le toca tomar la decisión. Eh, por esa misma razón, una cosa que no comenté y más bien me sirve tu pregunta para mencionarlo, todos los procedimientos del departamento están en la página web de OIJ, porque parte del asunto es poder proveer al usuario, a la persona, la transparencia suficiente para decir, bueno, los procedimientos nuestros son estos, ¿verdad? Y así analizamos droga, y así analizamos aguas, y así analizamos plaguicidas, y así analizamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí está. Revíselo, ¿verdad? Pero sí, es común y cada vez más común. Esa es la realidad de las cosas. O sea, cada vez más colegas se meten a Sí, sí, tratar de contradecir lo que ustedes hacen. sí, y ya te digo, y es un Bueno, ejercicio o poner natural en tela de duda. y sí, es un ejercicio natural y válido, ¿verdad? De repente, Ujú. a ver, de repente eso fortalece al propio sistema, ¿verdad? Porque hace que las pericias sean pues, lo más sólidas posibles, ¿verdad? Claro. Costa Rica tiene un sistema pues bastante pequeñito, ¿verdad? Un único laboratorio, químicos somos muy poquitos, entonces asesores técnicos van a salir muy poquitos también, pero pensá por ejemplo de Estados Unidos, que tiene 400 laboratorios oficiales, ¿verdad? Claro. Esa dinámica de contradictorio pues es muy común y es muy normal, ¿verdad? No, perfecto, pura ya. Listo, suerte, por ahí. Bueno, nos quedan todavía un par de minutos para cualquier otra consulta que tengan. Eh, por mientras, a mí me gustaría preguntarle desde el punto de vista, desde su punto de vista, ¿qué retos se enfrentan como en el alcance que ha tenido la química hasta este momento en lo que ustedes hacen? Como, ajá, no sé si me voy a entender. A ver, me perdí un poquillo. Dale otra vez. Sí, como qué retos ha visto usted que se enfrentan desde el punto de vista químico, porque la química tal vez llega hasta un punto, ¿verdad? Que no les ha permitido tal vez, no sé, profundizar más en los análisis que hacen o en las técnicas que utilizan. Entonces, como qué retos tienen, puede ser a nivel de laboratorio o a nivel global en ciencias forenses, con el análisis químico que realizan para los objetivos que nos mostraba en la presentación. Vea, pero retos hay muchos, siempre hay muchos. Le voy a puntualizar ahí tal vez dos o tres. Eh, Uno que es general y que lo he escuchado incluso de laboratorios forenses tan grandes como el de Los Ángeles, ¿verdad? Que es el tiempo para hacer investigación. Es decir, si bien nosotros no hacemos investigación base, sí se requiere el desarrollo de metodologías para implementar nuevas pericias, ¿verdad? Entonces, a ver, le pongo un ejemplo. La promulgación reciente de la ley del cáñamo y la marihuana medicinal. Eso implica un valor de corte de un porcentaje de THC para poder discriminar entre cáñamo y marihuana. Eso antes no lo hacíamos. Hay que desarrollar una metodología que tenemos de identificación y ahora se ocupa una de cuantificación, porque tiene que ser un porcentaje, por lo menos un valor de corte por encima de 1%, por debajo de 1%. Entonces, ese tiempo siempre es difícil de sacar porque la dinámica de casos es brutal, ¿verdad? Es tremenda la cantidad de trabajo que se recibe por acá. Entonces usted tiene que sacar un profesional
y decirle, bueno, usted no va a hacer casos y va a desarrollar el procedimiento y va a validar la técnica y va a hacer el método, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Además, no puede ser una tesis doctoral, no puede durar 4 años en eso, ¿verdad? Hay que formalizarlo como un proyecto y aquí tenemos compañeros en Haya Proyectos que llevan el pulso de ese asunto. Ese es un reto, ¿verdad? Siempre el asunto, el dilema del tiempo es una limitante. Otro problema que ya es más regional es el acceso a los materiales de referencia. Cuando usted va a analizar cocaína, ocupa tener un estándar de cocaína, ¿verdad? Si va a analizar ketamina, ocupa tener un estándar de ketamina, ¿contra qué comparar? Eh, la posibilidad de adquirir esos estándares, o la tramitología, no la posibilidad, la tramitología para adquirir esos estándares es realmente complicada. No solo en Costa Rica, sino a nivel regional, porque el tema de droga es un tema muy sensible. Entonces, adquirir esos artículos se vuelve particularmente complejo, son procesos muy largos y entonces pues nos limitan un poco la operatividad y hay que programarse muy bien para no quedarnos pues sin los materiales, no caer en un desabastecimiento que generaría a la larga paralizar pericias, ¿verdad? Eso por ponerle ahí dos ejemplitos ahí, rápidos. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas tampoco, entonces agradecerle nuevamente por la charla y por el tiempo. Recordarles que esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube y ahí también puede acceder a todas las charlas que hemos tenido de Hablemos de Química. Y también me gustaría de una vez invitarlos a la charla que va a ser el otro mes, en noviembre. Vamos a tener una charla el 20 de noviembre que va a ser junto con la Academia Nacional de Ciencia y vamos a estar hablando acerca de qué trata el Premio Nobel de Química. Entonces, los invitamos por ahí. Va a igual salir la invitación en nuestras redes sociales. Y bueno, eso sería. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Hasta luego.